Entonces, el tema del que quiero hablarles hoy es algo, pues, creo que está en boca de todos. Espero también que, pues, con la conferencia que tuvieron hace un momento también hayan tenido un poco de introducción a este tema. Vamos a ver cómo nos va con esta. Quiero hablarles de transformación digital. Ya me presenté. Yo soy actualmente CTO de CDM, una compañía de base tecnológica, como les comentaba hace un momento. Ese es el sitio web en caso de que lo quieran consultar. Quiero hablar acerca de este concepto, que de hecho no es un concepto nuevo, es un concepto que está en boca de todos desde hace mucho tiempo, pero digamos que es más reciente para muchas personas de Latinoamérica, que sobre todo en lo que nos está pasando ahora. Todo el mundo habla de transformación digital, todos dicen hay que transformarse, todos dicen hay que innovar, y una cantidad de temas que de pronto a algunos les empieza a sonar como, bueno, ¿qué es transformación digital? Y quiero aterrizar un poco ese tema primero antes de entrar al siguiente punto que vamos a abordar, que es justamente por qué todas las compañías que conocemos hoy en día podemos decir que son compañías de tecnología y por qué todas deberíamos apuntar hacia allá y cómo podemos aprovechar eso. Vamos a ver algo de cifras y en esas cifras también vamos a sustentarnos para la invitación que quiero hacerles esta noche. Esta conferencia es una invitación a que ustedes piensen más allá para que, digamos que aquellos que tienen un pensamiento de empresarios o aquellos que se consideran estrategas, aquellos que están estudiando o ya están formados para estar dentro del área de tecnología y de transformación digital, pues tengan como unas bases más con que llegar al momento de plantear sus estrategias. Entonces, lo primero es entender qué es esa transformación digital. Les decía que no es nuevo, lleva bastante tiempo siendo planteado por académicos, por personas de la industria, y me gusta esta definición que tenemos en un trabajo que hizo Stolterman, donde dice que la transformación digital es el cambio que la tecnología digital causa o influencia en todos los aspectos de la vida humana. Me detengo acá un momento porque cuando nosotros hablamos normalmente de transformación digital y no tenemos el concepto claro, lo primero que hacemos es trasladarnos a pensar en tecnología física, en pensar en un teléfono móvil, en pensar en un computador, en pensar en servidores. Pero fíjense en esta definición, en donde nos habla que son esos cambios que se producen en los aspectos de la vida humana, cómo se transforman esas interacciones, esas vivencias, esa forma en que los seres humanos se comunican, ¿sí? Cómo cambian a través de la tecnología digital. Eso es la transformación digital. Normalmente tendemos a relacionarlo simplemente con una actualización tecnológica. Muchas veces llegamos a, a, a plantear este tema y las personas dicen, bueno, o sea que lo que nos quieres plantear es que actualicemos a la más reciente versión de X o Y software, que entonces nos movamos a la nube. Entonces que todo ahora la moda es la nube, entonces movámonos a la nube. Y empiezan a aparecer son las tendencias tecnológicas. Las personas tienden a pensar que la transformación que es del que estamos hablando es una transformación a las tendencias. Y no es eso, no estamos hablando de eso. Entonces vamos a profundizar un poco más en el tema. Cuando hablamos de esta transformación, estamos hablando de adaptación, estamos hablando de adaptación a los cambios en las expectativas de los clientes. Acá ya nos empezamos a mirar un poco cómo empezamos a ver al cliente que tenemos al frente, ¿sí? Pensemos entonces nosotros como estrategas dentro de una organización, y cuando digo organización no es simplemente la gran compañía, no estoy hablando de las supercompañías, sino que estoy hablando de organizaciones pequeñas. Pueden ser desde una pequeña MIPYME, puede ser desde una organización que es una fundación o
o algo intermedio, ¿sí? Desde ese momento empezamos a pensar que tenemos clientes y uno siempre tiene clientes internos y tiene clientes externos, ¿vale? Entonces, siempre estamos pensando en esos cambios en las expectativas que pueden tener ese tipo de clientes. Y también estamos pensando en cuáles son los cambios sociales que estamos intentando abordar con estos cambios, pues, con esta transformación. Yo creo que todos estamos viviendo esta parte y esta parte sí nunca se los va a olvidar lo que hemos vivido esta época y es cómo un fenómeno que ha pasado a nivel mundial ha generado un cambio social rotundo y muchos dicen el mundo no va a volver a ser el mismo. Sí, seguramente, pero debemos apuntar a que seamos mejor. Entonces, estamos aprovechando esos cambios sociales para poder determinar cómo va a suceder esa transformación digital. Y por supuesto, cuáles son los disruptores que tenemos dentro de la industria, esos disruptores, cómo son esos catalizadores que nos llevan a crear, a tener la necesidad de una transformación digital. Las empresas o los negocios, al responder a estos cambios, claramente deben pensar mucho en sus clientes, en que al momento de trabajar con sus clientes están apuntando a ser más ágiles, en que están entendiendo qué está pasando en el entorno y cómo van a aprovechar esas nuevas oportunidades y esas nuevas oportunidades, cómo los llevan a ser eficientes para ser competitivos. Ahora, ¿qué no es? Para que lo tengamos un poco más claro. ¿Qué no es? Cuando hablemos de transformación digital, no nos estamos refiriendo específicamente, y ahorita aclaro por qué digo específicamente, a marketing digital, ¿sí? Entonces sucede mucho que dice, vamos a hacer transformación digital, listo, entonces vamos a hacer una campaña de marketing digital porque vamos a transformar nuestro negocio a lo digital. Entonces, de una vez nos vamos con una campaña de marketing digital. O no, es que tenemos que tener un sitio web y tenemos que montar una tienda en línea, vamos a hacernos una aplicación móvil, vamos a montar nuestras redes sociales, vamos a montar un CRM. Entonces, pensamos inmediatamente en iniciativas de tecnología. Inmediatamente empezamos a decir, es que necesitamos montar un CRM, es que necesitamos montar un sitio web porque es que la competencia lo tiene. Por ejemplo, suele suceder mucho. Cuando digamos que abordamos este enfoque, corremos el riesgo de que esos cambios realmente no sean duraderos y no tengan realmente el impacto que estamos buscando, porque son cambios que suceden a través de la nueva tecnología, de lo que está en auge en ese momento, pero no responden a una necesidad, no responden a esos 3 puntos que estuvimos viendo hace un momento. Entonces, esto es lo que no es una transformación digital, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué sí lo es? Bueno, cuando hablamos de transformación digital, debemos pensar siempre en, les decía hace un momento, de la parte humana, que vendría siendo esos clientes, y también teniendo en cuenta nosotros, el entorno en el que nos movemos normalmente o el cual estamos intentando transformar. Entonces, lo primero es diagnosticar. ¿Diagnosticar qué? ¿Cuáles son las capacidades digitales de la organización o de la empresa para que a partir de ellos podamos elaborar una estrategia? Fíjate que en este punto yo no estoy hablando de implementar una tecnología en específico. Estoy hablando de capacidades digitales. Estoy hablando de cómo nosotros como compañía, nosotros como organización, realmente, bueno, cuáles son esas capacidades que tenemos para aprovecharlas y cómo de pronto estamos subutilizando los recursos digitales que tenemos en este momento. Si nosotros lo viéramos dentro de un grupo pequeño de trabajo, digamos que yo tengo la experiencia como emprendedor, como una persona que ayudó a formar una compañía desde ceros en recursos económicos y de ceros incluso en recursos tecnológicos. Pero nosotros, cuando al momento de sentarnos a mirar qué era lo que íbamos a hacer,
nos dimos cuenta que entre todos teníamos algo, ¿sí? Entonces yo tenía un par de computadores, mi otro compañero tenía algunos dispositivos móviles, digamos, para hacer pruebas. Estoy poniendo un escenario como de ahora. eh, Otra persona tenía, no sé, de pronto un pequeño servidor en otro lado, y empieza uno a darse cuenta que cuáles son las herramientas tecnológicas que tiene, pero también cuáles son las capacidades digitales respecto al conocimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son esas capacidades que nosotros tenemos dentro de la organización? Y con eso elaboramos una estrategia. Esa estrategia que va enfocada inicialmente a las personas, para entender, primero, internamente nosotros como organización, cuál es nuestra cultura, cuáles son las personas que están involucradas en esa cultura de la organización, para a partir de ese reconocimiento poder establecer cuáles son las capacidades digitales que tenemos, cuál es la cultura que tenemos que mejorar y cuál es la estrategia que tenemos que establecer. A través de eso también establecemos procesos, cómo vamos a mejorar la eficiencia con esos procesos, y con esa información siempre vamos a poner al cliente en el centro de esa estrategia, ¿sí? Siempre pensando en cuál es nuestro objetivo, que al fin de cuentas es el cliente. Toda esta transformación digital que está sucediendo, que nosotros vamos realizando, es porque tenemos un cliente. Y veámoslo el cliente como aquel objetivo para el cual nosotros trabajamos, al cual vamos a ofrecerle un servicio. No lo veamos únicamente como a quien le vamos a vender y ya, sino a quien le vamos a ofrecer un servicio. Ese servicio que nuestra organización ha desarrollado, ha implementado, ¿a quién va dirigido? Bueno, después de eso, si ya pensamos entonces cuáles son esas transformaciones de cultura, de habilidades, eh, digamos que esos procesos que nos van a ayudar a ser más ágiles dentro de nuestra organización, que nos van a llevar a ser mucho más eficientes. Noten cómo el enfoque es primero las personas, luego el conjunto, y en ese conjunto la cultura que lo rodea, luego la estrategia, y finalmente todo eso que ya tenemos definido lo vamos a acompañar con tecnología. Y a eso me refería hace un momento, con que si bien lo que yo mencioné hace un momento, que no era la transformación digital, esos elementos sí son herramientas para acompañar toda la estrategia de transformación digital, pero no son la transformación digital per se. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, acompañamos todo este proceso, toda esta estrategia a través de tecnología, lo que nos va a llevar pues a mejorar ese proceso de transformación digital que tenemos planteado. Eh, Acá en esta cita que pongo, que dice que uno de los aspectos más desafiantes de la transformación digital es el elemento humano, especialmente en organizaciones heredadas que ya están inmersas en culturas profundamente arraigadas. Esto pasa mucho en las compañías que ya llevan un tiempo, y de hecho, como experiencia lo puedo decir que incluso en mi compañía pasa mucho que, como ya tenemos mucho tiempo en que tenemos unos procesos que se han establecido, ciertas reglas, ciertos modelos de trabajo, al momento en que empiezan a generarse la necesidad de establecer una transformación digital, nosotros siempre tenemos que mirar a las personas, cuáles son esos elementos humanos que vamos a impactar para determinar cuáles son las estrategias que vamos a acompañar con tecnología para mejorar como compañía, y no al revés, que muchas veces uno lo que ve es no, vamos a implementar la última versión del CRM que acabó de salir, que me dijeron que era muy bueno, ¿sí? Entonces, ese no es el enfoque, porque de esa forma lo que estamos haciendo nosotros es creando barreras tecnológicas dentro de nuestro equipo de trabajo. Es bueno que nosotros tengamos en cuenta que todo este tema de transformación digital no es únicamente inherente a las compañías, sino que esto está muy atado también al gobierno. Los gobiernos también están en un proceso de transformación continua, y con ello también hay un proceso que están llevando los ciudadanos. Y muchas veces los ciudadanos no se van dando cuenta que están siendo involucrados constantemente en este proceso de transformación digital,
porque digamos que los gobiernos ya piensan como organización macro, ¿sí? Y cómo esas estrategias que se están desarrollando van a impactar a cada uno de sus clientes que vienen siendo sus ciudadanos. Ese es un dato muy interesante que tenemos de la OCDE, de los resultados del índice de gobierno digital del año 2019. Es una cifra que acaba de salir. Y es muy interesante que veamos acá que Colombia se encuentra claramente dentro de los países de la OCDE, ¿no? En tercer lugar, en cuanto al índice de gobierno digital. Pero también uno podría mirar cada uno de esos datos que tenemos ahí y nos damos cuenta que nosotros como país tenemos por diseño un muy buen porcentaje y digamos que la suma de todo eso nos muestra que el país realmente está haciendo unos esfuerzos muy interesantes en el manejo de datos abiertos, en el manejo en cómo están llegando a los usuarios, cómo están impulsando los datos, cómo están creando plataformas y cómo están buscando que todas esas estrategias de gobierno sean proactivas. Es muy interesante este dato porque justamente refleja lo que los últimos quizás 10 años el gobierno ha venido trabajando en crear estrategias que involucren a los ciudadanos y cómo esos ciudadanos cada vez se van involucrando en el proceso que está haciendo el gobierno. Este dato es importante por lo que al final de esta charla los voy a invitar a que pensemos un poco. Ahora sí, ya entendiendo a qué me refiero cuando estoy hablando de transformación digital y teniendo claro qué no es, vamos a entender por qué todas las empresas de hoy en día hablamos de que son empresas de base tecnológica, de tecnología. Es muy común normalmente que pensemos que digamos que en todos em, digamos que tipos de compañías o tipos de empresas, em, como que tienen en común un banco, que tienen en común una casa matriz de automóviles, que tienen en común una empresa de taxis, otros que se dedican al turismo, que tienen todo en común. Bueno, tienen en común que en un momento dado van a encontrarse con una competencia, o de hecho hoy en día es muy difícil que decir que no la tengan, se encuentra con una competencia con empresas de tecnología. Eso fue lo que le pasó a Blockbuster, eso es lo que le ha pasado a una cantidad de compañías que nunca pensaron que ese sector en el que se encontraban en algún momento iba a ser aprovechado por compañías que le iban a apostar a la tecnología, ¿sí? Así es como vemos casos como el de Netflix, donde entra en un sector que era el sector audiovisual y en ningún momento de pronto pensaron que iba a tener ese tipo de impacto. Entonces, ¿qué tienen en común todos? Que en algún momento van a tener esa competencia, en algún momento se van a enfrentar con eso. Hoy en día es muy común que uno escuche, digamos que en retos que se generan, tanto impulsados por empresa privada como por gobierno, muchos diciendo cómo, bueno, cuáles son las propuestas que tienen para innovar en tal cosa. Entonces alguien dice, no, es que voy a hacer que tal proceso que era muy manual, entonces ahora sea mucho más sencillo porque lo vamos a hacer a través de una aplicación, porque lo vamos a hacer a través de este proceso, y todos esos procesos terminan siendo de base tecnológica. Podemos ver en este caso, el caso de Amazon, yo creo que es uno de los casos más interesantes que nos encontramos. Eh, ¿Qué sucede con Amazon? Amazon, una compañía que sabía manejar muy bien la logística, es una compañía que entiende que la forma en que podía llegar a hacer un impacto en sus clientes era proveyendo tecnología. Tecnología dentro de una estrategia que pudiese solucionar aquellas necesidades que tenían sus clientes. Ellos tomaron a sus clientes como su base y lo que sucede es que los departamentos de TI dejan de ser aquellos departamentos que son un área allá como normalmente uno lo veía hace unos años,
en donde era, si usted tiene algún problema con su computador, vaya donde los de TI. Usted tiene un problema con el internet, vaya donde los de TI. Entonces siempre era como no, los de TI. Pero realmente las compañías cuando empiezan a tener esa transformación digital, comprenden que la tecnología realmente se convierte en su caballo de batalla. La tecnología deja de ser un departamento para ser la base sobre la cual van a impulsar aquella, aquella base que ya tienen. En el caso de Amazon es esa experiencia de logística, una compañía de logística que sabía muy bien cómo entregar los productos, cómo iba a optimizar eso y cómo iba a entrar a un mercado que era claramente competitivo. Acá vemos en la gráfica cómo digamos que cuando Amazon arranca comparado un poco con Microsoft, como Microsoft al ser una compañía de tecnología claramente tiene una curva muy grande, pero cómo Amazon va avanzando, siendo una compañía que no era de tecnología, va involucrando perdón, va involucrando tecnología y va avanzando hasta llegar al punto en destronar al propio Microsoft como proveedor de tecnología. Saben que hoy en día Amazon provee servicios en la nube, que es uno de los proveedores más grandes del mundo, pero no solamente ofrece servicios, si uno se da cuenta qué es lo que ofrece Amazon, Amazon ofrece experiencia. Amazon lo que le ofrece, y es, digamos que una de las cosas que fue el gran disruptor en ese campo de la nube, era que no ofrecía únicamente capacidad de cómputo, sino que ofrecía soluciones a sus usuarios, diciéndoles que a través de un servicio iba a poder proveerles capacidad de cómputo especializada para digamos, capacidad de cómputo para algoritmos, capacidad de cómputo para el análisis de datos, para el almacenamiento masivo de información, y a partir de ahí empieza a crearse un nuevo mercado, gracias justamente a la transformación tecnológica que hace una sola compañía. Pero veamos otro caso. Veamos un caso que a mí me gusta mucho más porque es un caso más cercano. No siempre que piensa en Amazon es como, uff, no, pues que Amazon es gigantesco, Amazon es un proveedor muy grande. Pero cuando pensamos de pronto en Domino's, acá en Manizales, por ejemplo, hay Domino's, seguramente muchos lo reconocerán. Domino's está de todas formas en todo el mundo. Nos damos cuenta que es una compañía que parte de un producto que es común, las pizzas. ¿Y qué hace una compañía o cómo hace una compañía que ofrece un producto tan común como la pizza para convertirse en una de las compañías de mayor crecimiento en valoración en la bolsa? Eh, Únicamente ofreciendo una buena experiencia a través de su transformación digital. Es importante que cuando uno está en una organización entienda que involucrar esa parte de transformación digital implica también involucrar a toda la parte humana, eh, porque de esa forma empieza a generarse mucho mejor el engranaje. Así es como Domino's empieza a generar un cambio que involucra a todos sus empleados, y ellos tenían en ese proceso de transformación, y era decir que todo lo que hacía Domino's básico, que era hacer una pizza, lo sabían hacer desde los directivos hasta las personas que normalmente tenían el cargo de hacer la pizza. Todos entendían el negocio, pero como todos entendían el negocio, todos también entendían cuáles eran las necesidades. De tal forma que eh, Domino's se convirtió en una compañía que aprovechó muy bien la tecnología, pero sobre todo entendió muy bien cuáles eran las necesidades que tenía en el mercado para transformarse. Veamos en la siguiente imagen. Bueno, acá en la gráfica, antes de pasar a la siguiente imagen, quiero mostrarles justamente cómo, digamos que comparado Domino's versus Netflix, en el crecimiento que va teniendo en la valoración, es equiparable. O sea, estamos hablando de una compañía que ofrece comida rápida frente a una compañía que realmente está más enfocada en tecnología, que es Netflix, y aún así la valoración es muy similar.
Veamos este ejemplo de la publicidad que tiene Domino's, en donde podemos observar cómo están llegando a sus usuarios de una forma eh, tan clara respecto a todos los medios que le ofrecen para poder ordenar una pizza. Sí, tenemos la posibilidad de integración con un Google Home, con un Echo de Amazon, incluso con un smartwatch, un tweet, un mensaje de texto. Tienen claridad en cómo van a llegar a todos sus usuarios a través de los distintos canales que le pueden ofrecer. Esto es transformación digital. Esto es tomar justamente un mercado que inicialmente no es digital y cómo aprovechan toda la estrategia, cómo entienden a su usuario, cómo entienden la necesidad y cómo aprovechan la tecnología de forma correcta para crear transformación digital. Entonces, todo esto detrás justamente tiene todo ese análisis para llegar y ofrecer una experiencia. Al fin de cuentas, todo esto se trata de experiencias y ya uno podría entrar en otro término que son las experiencias digitales, pero eso es otro mundo. Pero llegaríamos a este punto a decir que una compañía como esta ofrece la posibilidad de integrar a sus usuarios en distintos canales y por eso es que finalmente es tan valorada y por eso es tan importante. Ahora pensemos un poco en el mercado local. Traigo esto a colación porque es la parte donde quiero que pensemos un poco lo que pasa con las compañías locales. Es muy común que cuando uno trae a colación este tipo de temática de transformación digital, como normalmente las cifras que uno puede llegar a presentar son cifras pues, de compañías muy reconocidas, se tiende a pensar que son cosas muy elaboradas, que son cosas muy grandes, que uno deben, pues, digamos que algo muy elaborado para hacer dentro de un mercado local. Realmente, lo interesante y lo que quiero invitarlos en esta noche es a que pensemos cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos. Si alguno de ustedes es empresario o si alguno de ustedes tiene una idea que tiene para ejecutar y está pensando en cuál es la forma correcta de hacerla, está pensando cómo va a ser la base tecnológica, cómo va a integrar este concepto de transformación digital. Quiero que mire las oportunidades que tenemos en este momento, de qué está sucediendo en el mercado colombiano. En cierta forma, podría decirse que algo parecido en el mercado latinoamericano, con algunas diferencias, pero pensando en el mercado local, incluso podríamos traerlo hacia el mercado más local en la ciudad de Manizales, cómo nosotros podemos tomar esas ideas e implementarles transformación digital desde el inicio. Eso es lo que quiero que piensen. Miremos algo de datos y es que en buena parte en Latinoamérica el 50% del empleo que se genera en estos países es generado por pequeñas y medianas empresas. Normalmente en estos países son países que se generan muchos emprendimientos. Siempre uno escucha a un familiar, escucha a un conocido diciendo, tengo esta idea, la voy a ejecutar, me voy a dedicar el próximo año a sacar mi restaurante, a sacar mi puesto de pizzas, a sacar mi café, a sacar una cantidad de ideas de negocio que normalmente no tienen en su ADN impregnado este concepto de transformación digital. Y mi invitación es, si ustedes tienen dentro de su círculo cercano a personas que estén justamente pensando en esas ideas, piensen ustedes cuál es ese componente de transformación digital, cuál es esa estrategia de transformación digital que podría tener esa idea, que seguramente la gran mayoría no lo tiene, porque muchos pensamos aún en Colombia en cómo vamos a llegar al usuario más próximo, pero no nos apoyamos lo suficiente en las tecnologías para hacer que el negocio realmente tenga ese impacto que estuvimos viendo hace un momento. De nuevo, una compañía de pizzas se convierte en una compañía que tiene una valoración tan grande
como lo tiene la propia Netflix. Como una compañía que se encargaba de entregar paquetes tiene una valoración más grande que una compañía dedicada completamente a tecnología como Microsoft. Entonces, todo eso es posible si realmente nosotros hacemos un uso correcto de la tecnología y ese uso correcto claramente siempre está enfocado hacia la parte humana. De cifras en Colombia, digamos que con todo este tema del COVID-19 y cómo ha impactado a las empresas, esa es una comparación que de pronto es una comparación ruda porque es comparar a Colombia frente a países de la OCDE, pero a mí me gusta porque justamente nos permite medirnos hacia dónde podemos apuntar nosotros como compañía. Al Colombia ser un país de la OCDE, así como lo es también México, tiene una serie de compromisos, una serie de retos que debe cumplir y que los debe cumplir lo más rápido posible para poder mantener su membresía. Eso nos da una idea del país hacia dónde está apuntando en distintos aspectos que vemos reflejados en estas cifras. Cifras como la penetración de banda ancha, que si nos comparamos frente a un promedio de la OCDE que está en 66, nosotros estamos en 29. Sí, las cifras son casi del doble normalmente entre todas ellas. Eh, Cosas como la adopción de servicios gubernamentales digitales, la gente que tanto está usando los servicios digitales. Fíjate el contraste que tenemos. Aparecemos de terceros en las cifras de la OCDE en implementación de gobierno digital, más la adopción que tenemos es una adopción baja. ¿Por qué sucede eso? Pues porque las estrategias de vinculación del ciudadano aún están en proceso, aún están mejorando. Eh, las personas comprando en línea, aún tenemos una cifra, un promedio, una puntuación de 17 frente a 75. Pero no nos fijemos en, uy, no, nosotros estamos muy abajo, no, es que realmente es que acá casi la gente no compra en línea. No, todo lo contrario. Lo que va a suceder es que en los próximos años vamos a tener unas cifras cada vez más elevadas de personas comprando en línea, porque todas las estrategias de gobierno están orientadas a que las personas conozcan estos medios que hay, van a trabajar, la banca va a trabajar en dar confianza, la industria va a generar cada vez mejores plataformas tecnológicas para ofrecerlo. Y la pregunta es si nosotros nos vamos a quedar viendo o nosotros vamos a ser parte de esa ola, vamos a estar en la cresta de la ola generando transformación digital para el país. Entonces, si ustedes tienen ideas de negocio, si ya tienen un negocio, piensen en ustedes cómo van a estar en esa cresta de la ola con todo este cambio que inevitablemente el país va a tener y con todas las oportunidades que se van generando de ahí en adelante. Más cifras, por ejemplo, es que hasta el momento, si digamos que de cada 100 habitantes se tienen 52.1 suscriptores de banda ancha, la mitad. Pero si nosotros miramos 10 años antes, más o menos 10 años antes hablábamos del 20-25%. Tenemos un progreso bastante interesante. Y así con las otras cifras que podemos ver acá sobre los tamaños, bueno, las empresas, por ejemplo, que tantas de las empresas usan banda ancha. Este dato, por ejemplo, las personas entre 55 y 74 años usan Internet en Colombia solamente el 9.6%. No, perdón, en Colombia, sí, 9.6%. Acá pueden verlo muy interesante y es que a medida que se van involucrando más las personas mayores, se pueden ofrecer servicios especializados para ellos, ¿sí? Todo eso hay que verlo justamente con cifras de oportunidades. Bueno, acá hay más información, perdón que se me quedó esa ahí, y quería contarles una última, que es acerca de cómo ustedes se pueden involucrar también en esa unión entre gobierno y entre iniciativas que ustedes puedan tener mediante esta iniciativa de gobierno que se llama Centros de Transformación Digital, que es unas iniciativas que tiene en articulación con las cámaras de comercio y cómo, digamos que se pueden apalancar para que toda la estrategia que ustedes estén haciendo estén acompañadas por profesionales que les pueden dar una guía
para mejorar en este aspecto. Entonces, ese era el punto que quería tratarles el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido hasta este momento. Y bueno, no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, Altiviar. Entonces, invitamos a nuestros estudiantes, docentes y compañeros del área administrativa a realizar sus preguntas. Les doy el espacio para que puedan consignarlas por el chat o activar el micrófono y realizarlas. También aprovecho para recordarles la firma, el registro de la asistencia de la conferencia en el enlace que les compartí en el chat. Entonces, adelante. Pueden realizar sus preguntas. La idea es que aprovechemos este espacio para aclarar todas las inquietudes que se presenten y pues realicemos este ejercicio un poco más participativo. Bueno, de mi parte, Aldiver, como para iniciar y quemar aquí como la primera pregunta, ¿qué claves puede darnos aquí unas 3 claves para las organizaciones, ¿cierto? Puedan lograr una transformación digital exitosa, como cuáles esas pequeñas empresas que quieren incursionar ese camino, ¿cierto? Que están quedadas en este punto, ¿cuáles serían esas recomendaciones más importantes? Vale, bueno, para pequeñas empresas, yo creo que la primera clave que yo les podría recomendar es entender realmente cuáles son sus usuarios, entender cuál es su cliente. Muchas veces las empresas se enfocan solamente en el producto, piensan en que van a tener el producto que han vendido durante mucho tiempo, que les ha funcionado, que de hecho seguramente les ha pasado a muchos en esta época, diciendo yo siempre he vendido esto y esto es lo que siempre me ha funcionado. Tienen que pensar ahora en el usuario qué es lo que está necesitando por estos tiempos y el usuario qué es lo que va a necesitar seguramente más adelante. Entonces, la primera clave es piensen en sus usuarios para poder entender cuál es esa transformación que necesitan realizar. La segunda es cuáles son aquellos procesos internos que están realizando que de pronto no están funcionando bien. Por ejemplo, la logística. Digamos que acá en Manizales, por ejemplo, yo he vivido mucho que un servicio de entrega puerta a puerta no es sencillo, no es fácil con algunas empresas, más otras la tienen muy clara. Entonces, es pensar dentro de lo que están ofreciendo actualmente, cómo pueden ser más eficientes, cómo pueden cambiar. Son cosas pequeñas. Digamos que uno de los aspectos muy importantes para que una compañía sea exitosa es el servicio. Entonces, piensen en cómo pueden optimizar esos servicios para acompañarlos justamente con esas necesidades que tienen los clientes. Y finalmente, yo creo que esto está muy alineado justamente con lo que mencioné en la presentación, es cuáles son las herramientas tecnológicas que ustedes tienen. Uno diría, no, pero es que yo no tengo para invertir en X o Y tecnología, no puedo, no me da el dinero. No, uno tiene herramientas, digamos que nosotros estamos rodeados de tecnología todo el tiempo. Piensen en cuáles son esas herramientas que lo acompañan. Si en pronto su compañía es un poco más grande y tiene capacidad para hacer una inversión un poquito más grande, por ejemplo, puede acceder a servicios en la nube que son servicios de pago por uso. Si de pronto acumulan datos, la acumulación de datos, así sean pequeños, uno siempre que menciona datos suele imaginarse Big Data, suele imaginarse un lago de datos, pero realmente nosotros empezamos a conocer muchísimo de los usuarios y podemos empezar a consignar toda esa información y poder entender bien cuál es el comportamiento. Entonces, fíjate que son ejercicios que no tienen que ver necesariamente con una inversión tecnológica pues descomunal, sino que tienen que ver más bien de sentarse y pensar cuáles son los cambios que necesita realizar. Yo creo que eso. Ok, Aldivier, muchas gracias. Con eso nos da respuesta a otra pregunta que tenía y es algunas de las limitantes siempre es el factor económico, ¿cierto? Entonces creo que es una buena apreciación porque también hay una cantidad de servicios en la nube que nos otorgan
que tenemos, digamos, a la mano y que también pueden facilitar ese proceso de transformación digital. Por acá, José Héctor Cárdenas, nuestro anterior conferencista que estuvo aquí presente, dice, excelente conferencia y muchos datos de valor, felicidades. Y Edison Bedoya pregunta, ¿cómo basado en mi idea de negocio logro entender qué transformación digital debo llevar a cabo para tener una curva de proceso exitoso? Bueno, como bien lo dice, basado según la idea de negocio que tenga, porque digamos que es la importancia de lo que mencionaba inicialmente y es que uno debe elaborar una estrategia. Esa estrategia debe estar siempre enfocada al cliente. Insisto muchísimo en eso. Cuando se centra uno en una idea de negocio, de nuevo, el producto es muy importante, claro que sí, pero piense en su cliente, piense en ese cliente, usted cómo le va a ofrecer un buen servicio y cómo esa idea de negocio va a ser disruptiva para ese cliente. Vuelvo al caso de Domino's. Domino's, si no hubiese pensado en una transformación digital, simplemente era una empresa más ofreciendo pizzas. Eh, donde digamos que siguiendo los canales normales, estaría pensando en llámenos y le enviamos la pizza nada más. En también donde podría decir visítenos en nuestro local y no más. Pero entonces, si pensamos nosotros en cuál es esa transformación digital que necesitamos realizar, es comprendamos cuál es nuestro cliente, comprendamos claramente eso unido con el producto, y cuáles son los servicios que puedo ofrecer a través de él. Es muy complicado que de pronto uno pueda decir, no, mira, para tu negocio, haz el paso 1, paso 2 y paso 3, porque esos son unos procesos de entendimiento. Yo en ese caso invitaría a Edison que, por ejemplo, si tiene una idea de negocio, se apoye en el enlace que les compartí de gobierno, porque normalmente esos ejercicios son ejercicios que uno puede tardar un mes más o menos con ayuda, aterrizando e ir probando qué sucede con los pequeños cambios que le va implementando a su idea de negocio. Que esa es otra cosa. Yo puedo implementar un cambio y puede que ese cambio no necesariamente me funcione de entrada, pero como sucede hoy en día en la tecnología, va cambiando, uno va ajustando, va haciendo los pequeños cambios poco a poco y se va dando cuenta cuál es la respuesta que está teniendo esa transformación digital.